¿Cómo están, hermanos? Una vez más, comunicándonos por este medio. La reunión pasada hablamos de una pregunta singular. Hoy día voy a hablar de una respuesta categórica. A una pregunta singular le corresponde una respuesta categórica. Y una vez más voy a leer la pregunta. En el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amén. Oramos. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día y esta oportunidad de poder comunicarnos con mis hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, confortando nuestro corazón, aclarando nuestras dudas, fortaleciendo nuestra fe. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta singular. Y la respuesta categórica es nadie. Ninguna persona reunirá los requisitos exigidos por Dios para estar en su presencia. Usted puede ser una persona moral, religiosa. Puede usted tener dones, tener capacidades, tener recursos, ser inteligente, tener una buena presencia, lo que quiera. Pero todas las cosas que el hombre pueda acumular, sea ateo, religioso, pobre, rico, inteligente, cualquiera sea la situación del hombre, no calificaría para estar en la presencia de Dios. Entonces, las respuestas que aquí menciona el Salmo del versículo 2 al versículo 5, que es donde vamos a analizar brevemente, vamos a darnos cuenta que la situación del hombre es limitada, que no califica para estar en la presencia de Dios. En el versículo 2, por ejemplo, se menciona, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este versículo 2 está identificando tres características divinas: la santidad, la justicia y la veracidad. Dios es santo, Dios es justo, Dios es veraz. Estas tres características divinas son características de Dios, no son características humanas. Entonces, en la medida que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y tenemos íntima comunión con Él, debiéramos tener esas características de santidad, de veracidad, de integridad. Porque Dios es justo. Y toda persona que esté en su presencia, como habíamos hablado, la identidad es importante. En la medida que yo me acerco al Señor, Él reflejará en mi vida la santidad, la veracidad, la justicia, la sinceridad. Entonces, el versículo 2 está estableciendo los atributos de Dios, que esos atributos son transferidos cuando una persona está en su presencia. A partir del versículo 3 al versículo 5, tenemos actitudes. Tenemos dos actitudes explícitamente claras y tenemos por lo menos 6 actitudes que debemos de evitar. La primera son aquellas actitudes que debemos de cultivar y verificar si usted y yo tenemos. Dice en primer lugar que tiene comunión, dice, los unos a los otros, ¿no? La relación con los seres humanos, dice, el creyente que está en la presencia de Dios, la primera evidencia es, no tiene comunión con ninguna persona que sea impía, que sea perversa, que sea una persona que no reconozca a Dios. En 2 Corintios 6:14 dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí en el Salmo menciona que debemos disfrutar de tener comunión entre los creyentes. En el Salmo 133:1 dice, mirad
cuán agradable y cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De manera que cuando yo habito en la presencia de Dios, esa satisfacción y esa plenitud la voy a desarrollar en medio de la iglesia, en medio de los hermanos que tengan esa misma característica, de amor, de sinceridad, de pureza, de santidad. Y si yo me relaciono con otras personas, está bien. Yo trabajo, y desde niño he trabajado, y mis relaciones con los que no son creyentes no han sido malas, han sido respetuosas, han sido amables. Y en la universidad recuerdo que uno de mis mejores amigos fue un ateo, con quien he mantenido una relación de amistad, de respeto, hasta de cariño. Pero la palabra no dice que no debemos de relacionarnos, sino no debemos de habitar, no debemos tener comunión con ellos. La palabra comunión significa tener una identificación con el Dios a quien adoramos, valores iguales, debemos tener comunión en nuestros proyectos, en nuestra forma de vida. Por eso el apóstol Pablo decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la evidencia de estar en la presencia de Dios es, ¿quién habitará en tu santo templo? El que disfruta en la compañía de los hermanos, en un deleite, en una hermosura de paz y de sinceridad y de humildad, como lo hacían los hermanos de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos. Había una coinonía, había una amistad basada en el amor de Dios. Y una relación de respeto con las personas que no conocen al Señor. Por cierto, un respeto, una amabilidad. Pero no podemos tener comunión porque no tenemos al mismo Dios, no tenemos los mismos valores, las mismas costumbres, los mismos principios. Por eso dice la palabra, ¿qué comunión habrá entre la luz y la oscuridad? Por eso es que cuando uno le aconseja a una señorita o un joven, no os unáis en yugo desigual, estamos refiriéndonos a eso. ¿Qué es mejor? ¿Tener una comunión con un impío bien vestido o con un santo que tiene harapos? Sin embargo, la persona busca de apariencias y tiene relación con la gente que aparentemente es buena, pero que en el fondo no es creyente. Es mejor, dice la palabra de Dios, tener comunión con el que teme a Jehová, con los hijos de Dios, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Otra de las características de la persona que está en la presencia de Dios o debiera estar en la presencia de Dios es aquel que honra su palabra. Que su sí sea sí, que su no sea no. O sea, sin doblez. Mateo 5:37. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que lo que yo diga sea lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo viva. Y dejémonos de religiosidad y de hipocresía. Hoy la mayoría de personas seguramente busca a Dios. Pero solamente está esperando el día que digan, ya pueden salir de sus casas. Y le aseguro, no estoy juzgando, estoy describiendo. Yo tengo 59 años y he visto situaciones parecidas a estas en diferentes circunstancias. La gente estará esperando que se termine la cuarentena y le aseguro, aparecerá los prostíbulos, las discotecas, los delitos, la violencia, esperando salir, porque la gente sale a expresar lo que hay en su corazón. Mientras estamos en una situación como esta, quizás busquemos al Señor, pero solo de labios. En el fondo del corazón no estamos buscando al Señor. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Si yo amo a Dios, debo buscar su santidad, buscar su justicia, buscar su llenura y su plenitud. Hoy, mañana y pasado mañana y toda la vida. Por otra parte, tenemos algunos nos. Una persona que debe estar en la presencia de Dios debe tener estas características. En primer lugar, no calumnia con su lengua, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosa es calumniar? Es hacer una falsa imputación con la intención de dañar a la persona. O sea, no hay que chismosear, no hay que hablar cosas, no hay que murmurar. Uno debe ser honesto, sincero, bien intencionado. Y no puedo estar creyendo ni transmitiendo falsas palabras o calumnias. En segundo lugar, no admite reproche alguno contra su prójimo. La palabra reproche significa humillación. O sea, si yo estoy aquí y una persona es humillada al costado mío o es maltratada, yo no debo ser el indiferente
como aquella escena cuando Dios le dice a Caín, Caín, ¿dónde está Abel? Y la respuesta de Caín encaja con esto. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea que hay una indiferencia absoluta con el sufriente, con la persona que está siendo asaltada. Es lo que hoy día vemos en la calle. Personas que viven en el lote 5. No me interesa lo que pasa en el lote 3, ni menos en el lote 4. Hay una indiferencia generalizada. Y Dios nos dice, no hay que admitir reproche alguno contra su prójimo. Debemos de ser solidarios, compartir con la persona que no tiene. Si alguien me pide, hay que darle, dice la palabra de Dios. Hay que compartir. Y otra cosa más, no ser usurero. O sea que si alguien me pide prestado algún dinero, y si yo tengo la posibilidad de prestarle, no puedo negarle. Y una vez que presto a una persona, yo no puedo imponerle ahí un porcentaje para yo enriquecerme a costa de las circunstancias que esté viviendo. Hoy no sucede esto. Las instituciones financieras, y hay personas que ponen un impuesto, ponen un porcentaje de interés en base a la gravedad o al peligro. Mientras más peligro, más interés. Eso lo hace este mundo financiero. Eso no es correcto. Y por más que los bancos, aunque ganen mucho dinero, quieran ser filántropos en la presencia de Dios, eso no es correcto. No hay que ser usurero y tampoco hay que sobornar. El soborno es un pago por un favor que uno ha hecho. Y hasta la iglesia ha sido contaminada con el soborno. La simonía. Se paga por un cargo público. Se tiene algún tipo de influencia para ocupar un lugar en la iglesia, como ministro, como apóstol, como pastor, como sacerdote, como lo que fuere. Quien levanta a los siervos de Dios es Dios. Y Él no mide mi capacidad intelectual y mis características físicas. El Señor ve el corazón del hombre. No ve otra cosa. Y Dios, lo que el hombre intenta hacer es sobornar para tener algún beneficio material, político, social, etc. Entonces, si nosotros reunimos estas características y vamos a responder a la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Usted, ¿me puede mencionar a una persona que tenga todas estas características? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 ya mencionó. Salmo, en el Salmo 14, un salmo antes, ya hay una respuesta a esa pregunta. No hay justo ni aun uno. Santiago menciona en el capítulo 3 que ni un hombre puede tener la capacidad de controlar su lengua. Esa lengua, y dice que es un vehículo del infierno, que dice que afecta, daña. Y hasta Isaías y la palabra de Dios menciona que el ser humano es un ser que necesita el auxilio y la ayuda de Dios. A una pregunta singular, una respuesta categórica. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Nadie, ningún ser humano tendrá la capacidad para acercarse a Dios. Quiero finalizar dándole dos alternativas. La primera, a partir de ahora, antes que usted vaya a orar o a cantarle a Dios, asegúrese que tenga estas características. Porque el Dios que tenemos es un Dios infinito, eterno, inmutable, poderoso, santo, sin igual. Y como yo sé que ningún ser humano tiene estas características, venimos entonces a presentar la otra alternativa. La otra alternativa está en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras falencias, nuestros vacíos, nuestras limitaciones, nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz es el antídoto para el pecado del hombre. Jesucristo muere en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna significa intimidad con Dios. Y es por eso que Hebreos 4:12 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque allí encontraremos ayuda, socorro, allí encontraremos amor, protección, sanidad. El día de hoy, hermano, quiero expresarte mi abrazo, darte mi abrazo, expresarte mi amor, mi respeto. Yo amo a las personas
a todas las personas, las respeto, pero por sobre todas las cosas, quiero transmitir el amor de Dios, que todas las personas podemos venir. Las primeras palabras de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fueron las siguientes: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que nosotros nos hayamos acercado al Señor, sino que Él se acercó a nosotros. Señor, ¿quién entrará en tu santo templo, en tu tabernáculo? Nadie. Entonces Dios tuvo que venir en la forma de Jesucristo a morir en la cruz para que podamos acercarnos confiadamente en el nombre del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A una pregunta singular, una respuesta categórica. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana preciosa que nos has regalado, por este día maravilloso que nos has dado. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor de los cielos. Gracias por la sangre de Jesús, por la vida de Jesucristo, que en la cruz del Calvario abrió una posibilidad para que todo hombre podamos venir a tu presencia. Y tenemos, Señor, el velo roto, el acceso libre en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres, Jesús, el único intermediario, el sumo sacerdote entre nosotros y Dios. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Entonces, seguimos nosotros compartiendo la palabra. Si tienes alguna necesidad, por favor, en nuestro WhatsApp o Facebook, pon un like y ponnos tu necesidad. Un abrazo.